Habacuc 3. Parte 1. Oración de Habacuc. Protocolo de inicio en Shigionot. Tras la auditoría de los capítulos 1 y 2, donde la injusticia fue expuesta y el sistema del opresor quedó descrito como inestable por entropía interna, el texto conmuta de denuncia a ejecución. Este versículo funciona como encabezado técnico. Fija el tipo de comunicación y el modo de operación del capítulo. Versículo 1. Oración del profeta Habacuc sobre Shigionot. El versículo se abre declarando que lo que sigue es una oración. Tefilá no introduce una súplica emocional ni se reduce a pedir. Nombra un acto de evaluación y alineación interior. Es una operación consciente mediante la cual el canal se reordena para emitir en coherencia. Por eso el texto precisa que es del profeta. No se trata de devoción privada, sino de una emisión pública, un acto formal que establece el marco de comunicación. Aparece luego el nombre Habacuc, ligado al sentido de abrazar. La designación cumple una función técnica, define al profeta como un dispositivo de contención capaz de sostener la paradoja, la tensión entre el caos que se observa y la justicia que se afirma, sin que el procesador interno colapse. La oración nace de esa contención, no del desborde. La indicación final, sobre Shigionot, fija el modo de ejecución. El término remite a una oscilación irregular. No se limita a una referencia musical, sino que señala un patrón no lineal adecuado para contextos de alta fluctuación. La gematría precisa la mecánica, convención estricta de consonantes. Shigayon suma 369, cifra de la oscilación pura que impide el estancamiento. Shigionot suma 775, la expansión de esa misma oscilación a múltiples capas de la realidad. La corrección no fuerza la forma, introduce movimiento donde había rigidez. Así, el versículo no describe acciones externas ni anticipa eventos. Configura el marco. Declara una tefillá como recalibración interna, emitida por un canal que sabe abrazar la tensión y ejecutada en Shigionot como frecuencia operativa. La realidad queda puesta en vibración y dispuesta para la irrupción de la presencia en el plano que deba manifestarse. Versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. El versículo comienza con una recepción. He oído. No es una audición pasiva, sino la captura de un informe que obliga a reaccionar. Por eso la frase continúa con y temí. Ese temor no es pánico, sino una alarma lúcida, el registro de que la señal recibida es una frecuencia de verdad que deja al descubierto los desajustes del sistema. Incluso tu palabra puede leerse como tu informe o tu renombre, es decir, lo que se ha sabido de la acción de Yaqueat Dulaboache y de su irrupción en la historia. Desde esa alerta se eleva la petición central: aviva tu obra. Avivar es reinyectar vida operativa en lo que YHWH está haciendo. La obra no es teoría ni discurso, sino ejecución real. Y el lugar donde se solicita esa inyección es decisivo. En medio de los tiempos, el interior del ciclo. No se pide escapar del proceso, sino intervenir en su centro, allí donde el desgaste y la entropía amenazan con volver inerte lo que debía vivir. La súplica se completa con hazla conocer. Conocer aquí no se reduce a informar. Significa hacer la obra legible y operativa en la realidad, instalarla de modo que pueda reconocerse como patrón activo. Lo que ha sido oído debe volverse visible, verificable, funcional. De lo contrario, el reinicio quedaría sin propagación. El cierre sostiene la tensión del proceso correctivo. En la ira, acuérdate de la misericordia. La ira es la conmoción, la fricción del ajuste cuando la luz atraviesa densidad. El sistema vibra porque lo corrupto resiste ser removido. Acuérdate no implica olvido previo, sino prioridad de ejecución, que en plena agitación se active el amortiguador. La gematría precisa este núcleo con convención estricta de consonantes.
Avívala, suma 39, código de restauración que reintegra coherencia vital cuando el sistema está fragmentado. Y misericordia, suma 248, capacidad de contención entrañable que permite atravesar la conmoción sin colapso. En un solo movimiento, el versículo describe el protocolo completo: recepción de señal, alarma diagnóstica, petición de vida en el centro del ciclo, instalación visible de la obra y contención misericordiosa durante la fricción inevitable de la corrección. Versículo 3. Dios vendrá de Temán, y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. El versículo no describe una escena estática, sino una teofanía en movimiento. Vendrá indica irrupción real. La presencia entra en la historia. Temán y Parán no funcionan como residencia, sino como vector y escenario. El sur y el desierto como margen desde donde, en la memoria bíblica, suele comenzar la revelación, y el monte como altura que vuelve legible lo que irrumpe, con eco del ámbito sinaítico asociado a Parán. El título Eloa subraya autoridad en acción. Su valor 42 se ha leído en clave, como cifra de activación, una llave que abre el despliegue. La cualidad de esa entrada se precisa con el santo. Kadosh nombra lo separado, una santidad que no se mezcla con lo corrupto, sino que lo expone. Por eso la llegada no se suma al orden existente, lo reordena. Parán, con valor 331, puede leerse en Derash como territorio de tránsito, el punto donde la manifestación deja de ser anuncio y comienza a hacerse reconocible. No solo aparece, sino que empieza a imponerse como marco. En el centro se inserta Sela, que no es un adorno, sino un umbral, una pausa que sella el cambio de fase. Lo anterior declara la llegada, lo siguiente describe su efecto inevitable. Entonces su gloria cubrió los cielos. El verbo cubrir señala una cobertura total, como si la capa superior de referencia quedara revestida por una majestad visible. En la forma posesiva del texto, su gloria, Hodó, suma 21. Y como guiño de lectura más concentrada, si se atiende al núcleo Kod sin sufijo, su valor 15 permite oír la firma de Yah, 15 como marca de identidad en lo alto, sin alterar la forma literal del versículo. Finalmente, la tierra se llenó de su alabanza. La alabanza, Tehillato, no se entiende aquí como mero canto, sino como reconocimiento. La tierra queda saturada por la respuesta que corresponde a la presencia. Su valor, 841, o 847 si se incluye la conjunción ipueve, refuerza la idea de plenitud. El mensaje se condensa así. La presencia entra desde el margen. La santidad separa lo mezclado, Selah fija el giro, el cielo queda revestido de gloria y la tierra rebosa reconocimiento. Versículo 4. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. El versículo describe la manifestación en términos de visibilidad controlada. El resplandor fue como la luz. Aparece Nogá, un fulgor intenso que acompaña la presencia cuando se hace legible, y se lo compara con Or para afirmar que no es sombra ni reflejo, sino claridad real. En lectura de Rash, ese Noga, con frecuencia 58, rosa a Gen, 58, insinuando que el resplandor que revela también ampara, muestra sin arrasar, permite el contacto sin destruirlo. De esa claridad no nace una atmósfera inmóvil, sino una salida en trazos. Rayos brillantes salían de su mano. Los Karnayim, imagen bíblica de puntas de luz, indican proyección dirigida. Y la mención de su mano, millado, fija la agencia. No es fenómeno impersonal, es acción ejecutada. La manifestación se vuelve obra y lo visible se convierte en instrumento. Entonces el texto cierra con su paradoja. Y allí estaba escondido su poder. El ocultamiento, Hebion, no declara ausencia, sino reserva protectora. Justamente en el punto de máxima visibilidad, el núcleo permanece guardado. Ese poder, Os, suma 77 en su forma simple,
y el número sirve aquí para subrayar concentración. La fuerza no se dispersa en el brillo, queda recogida dentro de él. Así, el versículo enseña que la luz no solo ilumina, también vela, y que la presencia se deja ver, actúa desde la mano, y a la vez conserva su potencia en el lugar mismo donde más se manifiesta. Versículo 5. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. La teofanía se presenta aquí como marcha que purifica. Ya no es solo claridad que se contempla, sino avance que ordena el terreno mientras se aproxima. Delante de su rostro fija la dirección de impacto. Antes de la cercanía plena de la presencia, algo va por delante preparando el espacio. Ese algo es la mortandad, de ver, que en el sentido llano nombra peste o muerte, como vanguardia de juicio, no como adorno del relato. En lectura simbólica, el propio tejido del lenguaje ofrece una llave sobria. Deber comparte las mismas consonantes que dabar y por ello comparte también su valor, 206. Sin necesidad de forzar etimologías, esta identidad permite oír la palabra en registro de juicio. El decreto que antecede al rostro, deshaciendo lo incompatible para que la proximidad no encuentre resistencia. Lo que el texto nombra como mortandad aparece entonces como efecto de la verdad cuando avanza. No capricho, sino depuración. La segunda imagen desciende al lugar de contacto, y a sus pies. Los pies indican la huella sobre la tierra, el punto donde la presencia pisa y deja marca. De allí salían carbones encendidos, reshef, brasas, centellas, ardor que brota tras el paso. Si lo de delante abre camino con severidad, lo de detrás sella el rastro con fuego. La frecuencia de reshef es 580 y, si se incluye la conjunción inicial, 586, y el número entra aquí como refuerzo del sentido. No se trata de una chispa pasajera, sino de un ardor que permanece, consumiendo lo remanente y evitando que el terreno vuelva al estado anterior. Así el versículo queda cerrado en su propia geometría. Delante, juicio que despeja. Detrás, fuego que purifica la huella. La presencia avanza, y mientras avanza reordena el camino por delante y el suelo por donde pasa. Versículo 6. Se levantó y midió la tierra. Miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. El versículo describe una soberanía que no se defiende con palabras, se manifiesta por acto. Se levantó. La presencia se plantó como referencia. Y en esa postura fija, Amad, que en convención estricta de consonantes suma 114, no hay solo movimiento corporal, sino establecimiento de un punto desde el cual todo queda evaluado. Enseguida midió la tierra. Medir, Madad 48, no es aquí tarea de geógrafo, sino gesto de jurisdicción. La tierra, Eretz 291, queda puesta a escala, como si el ámbito entero fuese sometido a una verificación, que no depende de sus propios límites, sino del que los determina. Luego miró, y esa mirada no se queda en contemplación. Hizo temblar las gentes. La inspección produce sacudida en las naciones, pérdida de firmeza ante la cercanía. Algunas lecturas sugieren además un matiz de desatar o soltar. En ambos casos el sentido converge. Lo que parecía cohesionado se ve afectado, como si sus uniones internas quedaran expuestas. El efecto alcanza lo que el mundo considera más estable. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Lo antiguo, aquí, no recibe honra por su antigüedad, se quiebra o se abate. Ad, perduración, continuidad, con su valor 74, y Olam, era de horizonte oculto, con su valor 146. Sostienen el contraste sin forzarlo. Lo que se creía firme por larga duración resulta frágil ante la medida y la mirada, mientras lo que realmente no cede es lo que el versículo reserva para el cierre. Sus caminos son eternos. No se declara eterna la montaña ni la colina, sino el modo de obrar. Lo fijo cae, lo alto se humilla, lo antiguo se desmenuza,
pero su caminar permanece, sus caminos son eternos. Versículo 7. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. El versículo hace descender el impacto de la teofanía al nivel del habitar humano. El profeta declara, he visto, Raiti. No transmite rumor ni teoría, sino constatación directa. Y lo que su mirada registra no son palacios ni murallas, sino tiendas, oalim, refugios móviles, tejido frágil de vida provisional. La intervención alcanza, por tanto, lo cotidiano y expuesto. Primero nombra a Cusán y sitúa su condición. Sus tiendas están bajo aflicción, Tachat Aben. Aben, cuya forma estricta suma 57, no queda como un estado anímico, sino como presión y vaciedad a la vez. Una carga que cae desde arriba y comprime lo que es inconsistente. En esa formulación, debajo de Aben, el texto sugiere que la cercanía de la presencia vuelve insoportable lo hueco. Lo que podía sostenerse por costumbre o distancia queda aplastado por el peso de lo real. Luego el versículo traslada el efecto a Madián. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. El temblor, Yirgesu, de la familia de conmoción que ya atraviesa el cántico, describe una sacudida efectiva, no un recurso poético. Lo móvil se agita y el estremecimiento alcanza hasta la piel del refugio. Puede oírse como matiz de lectura la idea de las cortinas de tienda, Yeriot, como si el temblor entrara en la última capa de cobertura. Madián, Midyan, suma 104, quedando nombrada no solo como etnónimo, sino como territorio que acusa recibo. Cusán debe leerse aquí como Cushan, con su valor correcto 376, y, si se permite un guiño de Rash, ese 376 coincide con Shalom. La coincidencia no obliga a una etimología, pero abre una paradoja, una paz aparente, sostenida por el margen y por la vida nómada. Se revela frágil cuando la presencia pasa cerca. El versículo no necesita explicarlo, lo muestra. Las tiendas quedan bajo presión y las tiendas tiemblan. La teofanía no se limita a lo alto, vuelve visible la precariedad del habitar en el borde. Versículo 8. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? El versículo se construye como una interrogación que no busca información, sino que ordena lo que se ha visto. Pregunta primero por los ríos y lo repite. ¿Contra los ríos? La insistencia subraya el foco sobre el flujo, sobre lo que atraviesa la tierra y la recorre. Luego amplía la pregunta al mar, la gran masa de aguas como límite y profundidad. ¿Fue tu ira contra el mar? Con ese encadenamiento, el canto coloca delante del oyente toda el agua, desde el curso que corre hasta el abismo que parece indómito, y obliga a pensar si la conmoción de los elementos fue castigo dirigido contra ellos o si cumple otro propósito. La segunda mitad del versículo desplaza el centro de gravedad. Ya no se queda en el agua como objeto, sino que muestra movimiento soberano. Cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria, la imagen no es adorno bélico, sino señal de avance. La presencia no está inmóvil frente a las aguas, sino que atraviesa, se desplaza, y su desplazamiento se nombra como victoria. Así, la propia pregunta se responde desde dentro. La agitación no se presenta como enojo caprichoso contra ríos y mar, sino como acción que los subordina al paso. En clave de Rash, el guiño numérico acompaña sin imponerse. Hebra, furia, forma raíz, suma 277, y puede oírse ligada a la idea de pasar o cruzar, como si la intensidad nombrada no fuese mera destrucción, sino energía de tránsito. También Neharim suma 305 y Yam suma 50. El versículo abarca el flujo y la masa, y los coloca bajo la misma marcha. Por eso el poema no acusa a los ríos ni al mar como enemigos. Los interroga para revelar que han sido tomados como escenario del cruce y que donde había límite aparece camino de victoria. Versículo 9. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos.
El versículo señala el paso de lo velado a la ejecución. El arco queda enteramente al descubierto como si la intención dejara de estar resguardada y se mostrara ya dispuesta al acto. Esa exposición no describe un adorno, sino un propósito que se hace visible. En lectura numérica, Keshet suma 800 y en la forma posesiva del versículo, Kashteja suma 820, es decir, 800 más el valor del sufijo de tú, 20. Como bisagra posible, puede leerse como despliegue que llega a plenitud. Enseguida el texto ancla esa exposición en fidelidad. Los juramentos a las tribus se fijan como palabra segura. No aparece un impulso súbito, sino el peso de lo pactado. Shevuot nombra juramentos que obligan, y Matot puede oírse como tribus, linajes llamados por nombre, o, en matiz posible, como varas de autoridad. En ambos sentidos, el centro permanece. Lo que se ejecuta no nace de capricho, sino de compromiso. La palabra, Homer 241, queda presentada como firmeza que garantiza: lo dicho es seguro, y por eso mismo eficaz. Selah se inserta como pausa sello. Fija el umbral entre la palabra confirmada y su efecto manifiesto. Y entonces la palabra toca la materia. Hendiste la tierra con ríos. La acción ya no queda en el juramento, desciende al suelo y lo abre. Donde había continuidad cerrada, aparecen cauces. Lo sólido se hiende para dar paso al flujo. Así, arco expuesto, juramento asegurado y tierra hendida describen una sola operación del canto: voluntad revelada, fidelidad activa y realidad reordenada por la apertura del río como trazo. Versículo 10. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El versículo ordena la conmoción por capas, como una reacción en cadena. Primero, lo estable. Los montes te vieron y se estremecieron. El verbo puede oírse como yachilu, un temblor que retuerce, más que un miedo psicológico. Lo firme pierde su quietud ante la visión, luego lo móvil. Pasó un serem de aguas, un torrente que atraviesa y arrastra. No es una escena estática, es masa en movimiento. Después, lo profundo deja de callar. El abismo, Tehom, THM, dio su voz. Y aquí el lenguaje se vuelve casi audible. La voz, Kol, KWL, forma raíz, suma 136. En el versículo aparece su voz, Kolo, que puede contarse como 142 si se atiende a la forma plena. En cualquier caso, la idea es la misma. Lo hondo se vuelve testigo, y el cierre completa la verticalidad sin forzar el giro. Alzó sus manos hacia lo alto, Rom como dirección. El gesto no añade ornamento, expresa reconocimiento y entrega, como si lo que estaba abajo levantara las manos hacia arriba. Así se condensa el golpe. Tiemblan los montes, pasa el torrente, habla el abismo y todo responde. Versículo 11, fin de esta parte. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. El cántico lleva la conmoción al reloj del mundo. El sol y la luna, los grandes reguladores del ritmo visible, se detienen en su estancia. Amad, no como pausa casual, sino como suspensión del ciclo. Lo que normalmente gobierna el paso del día y la noche queda en espera, como si toda medida conocida cediera su turno ante una prioridad mayor. Entonces ocurre el reemplazo de la guía. El mundo no se queda a oscuras, cambia de régimen lumínico. A la luz de tus saetas anduvieron. El movimiento ya no se orienta por la constancia del sol, sino por una claridad dirigida y cortante, que traza la ruta mientras ejecuta. El verso remata con una intensificación. Al resplandor de tu fulgente lanza, luz y relámpago concentrados en un filo. No es una luz que adorna, es una luz que manda. Los astros se aquietan para que la marcha avance bajo una iluminación superior, más precisa que el día y más tajante que la oscuridad. Joya de sistema, gematría, Shemesh, Sol, 640, Yareaj, Luna, Sejol 218.
2 grandes luminarias detenidas para que el pasaje quede gobernado por otra luz. Como conclusión, con el versículo 11 se cierra el primer acto. La irrupción no solo sacude la tierra y las aguas, también detiene el compás del cielo y reemplaza la guía habitual por destellos de decisión. La creación queda quieta y reorientada. Todo está preparado, como escenario contenido, para que la presencia deje de ser solo contemplada y pase a ser acción sobre la historia. Desde el versículo 12, el tono cambia. La marcha ya no describe efectos, ejecuta. Lo que fue luz que manda se vuelve pisada que hiere, trillo sobre naciones y rescate en medio del conflicto. El canto deja atrás la pausa de los astros. Comienza la marcha o la guerra de salvación. Te espero en la segunda parte. Amén.